Bien, bien, maestro. Espérenme. ¿Cómo les va? Bien, maestro. Bien, gracias. Oigan, Mande, maestro. mejor me espera que lleguen más porque son muy poquitos todavía. ¿Nos va a regañar? Ok, maestro. ¿Qué clase tenían? ¿Los voy a regañar? Pues no, pero ¿traen ganas de que los regañe? No, claro que no. No, hace falta. Que hace falta, sí les hace falta. Poco sí, maestra. ¿Cómo les va? ¿Todo tranquilo? Todo tranqui, maestra, todo el millón. Perfecto. Esa voz me agrada. ¿A usted qué tal, maestra? Aquí también. Tranqui. Bien, todo tranqui. Hasta Excelente. ahorita. Digan, me faltaron muchos, bueno, no faltaron muchos, pero sí No faltaron. faltamos. En el ejercicio de ayer, el foro, pero bueno, ya en su calificación lo verán reflejado. Dicen que estaban en clase. Se enmudecen. ¿Por qué no prenden sus cámaras que no los veo? Nomás veo sus fotos. ¿Yo para qué quiero ver sus fotos? No me sirven de nada sus fotos. Alan, Ricardo, Julio. Ok, bueno, este ya es el último que voy a admitir. Ay, ya se tardaron mucho. ¿En qué clase estaban? ¿Por qué a ver esas caras, Grace? Libre. Hoy no nos ve la maestra. Farmacia. Médico farmacéutica. Tuvimos farmacia. No. Y Liz todavía sigue ahí. Lisa ahí se queda todo el día en esa clase. A cenar. Ay. Pero que no se supone que antes de mí tienen gestión. Les dije que van a tener el viernes y me dijeron. Con la... Sí, nos lo acaban de modificar. Sí. O sea que el otro viernes, ¿qué? Ay, si no sabemos, nada más nos dijo de este viernes. Ah, bueno. Ahí me avisan, pues, ¿eh? ¿Pero qué es lo que necesita, maestra? ¿Que una clase con la maestra? Sí, es que necesito ver si es que se puede. Yo no les digo, sin interferir en otras clases, ¿eh? No es mi intención. Nada más ¿qué les estaba diciendo, muchachos? Que no es mi intención interferir con ninguna clase, solamente era ver la posibilidad de que ustedes pudieran estar presentes en la conferencia, pero sería de 11 a 12. ¿Verdad? Entonces, pero necesito verlo con la maestra. Nada más es la maestra Miriam, ¿verdad? A esa hora. Sí. Entonces necesito verlo con ella. Si me dice que igual va a ser el otro viernes, pues nos quedamos, los inscribo a esa conferencia. ¿Dónde va a ser, maestra, la conferencia? Va a ser en Zoom. Bueno, no, o en Meet, no sé. No sé realmente cómo vaya a ser. Me dijeron que en línea, porque es para la Universidad Benito Juárez, que está allá en... Es que no sé si es en Chávez o por allá, por aquellos rumbos. Entonces, yo dije, pues, voy a hablar de procesos agroalimentarios. Lo tomamos como clase, ¿verdad? Pero, pues, necesito ver qué me dice. Ok, siguen llegando aquí más gentes. A ver, vamos a ver, chicos. Ayer estuve revisando sus participaciones en la plataforma
Y no Maestra, no sé, está grabando. ¿cómo? ¿Va a grabar? ¿O Ah, sí. O primero nos regaña y luego Primero nos regaño, ya pórtense como ingenieros, ya voy a grabar. Recording Ya. in progress. Entonces, les digo, estuve revisando sus participaciones en Moodle y me llamó mucho la atención porque yo por más que leí el artículo, no me acuerdo o no me fijé, y si ustedes me pueden decir en qué momento se hablaba de hormonas. En ninguno. No mencionaba esa palabra. No. ¿Y por qué hay alguien por ahí que no voy a decir quién, pero que lo mencionó? Yo dije, ¿a qué se referirá con las hormonas? Dijo, esos alimentos tienen muchas hormonas. Y luego me llamó mucho la atención, o sea, vi el planteamiento que hizo Huguito de los alimentos alterados, adulterados. Y mi conclusión fue que no entendieron entonces nada de los alterados, adulterados. Y si es así, háganmelo saber para regresarme. Si supieron, si les quedó clara la diferencia. Con lo que planteó Hugo, porque pues sí me entró la duda de que si eran alterados o alterados, porque pues no se actuó directamente sobre el alimento, se actuó directamente sobre el animal, pero ahí sí tenía la duda, o sea, no supe qué. Casi muchos dijeron, bueno, unos dijeron, no es ni uno ni es otro, y eso pues me dio mucha alegría, ¿verdad? Y otros dijeron, no es esto por esto. Lo que veo es que sí quedó claro que lo que se está modificando es la alimentación del animal. ¿Para qué? Para que el producto de interés, en este caso el huevo, pues tuviera una calidad nutrimental mucho más, ya, imagínense cómo me iba a escuchar más mejor, una calidad nutrimental mejor a lo tradicional, ¿ok? A lo que nosotros conocemos. Sin embargo, no se está modificando como tal en este caso el huevo, o sea, lo que se está modificando es la alimentación del animal. A lo mejor aquí entraría, y sería importante saber las técnicas que les pedí que leyeran y que muy poquito, creo que Iván fue el único que como que se acordó de lo que les dije de las técnicas y lo escribió ahí en el foro. Fue el único que se acordó de las técnicas. Les dije, mencionen lo tecnológico, ¿sí? Porque era importante ahí ver que para lograr la producción de este tipo de alimentos funcionales, pues se tienen que implementar diferentes tipos de tecnologías para lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Generar alimentos funcionales que ayuden al organismo, sí, que ayuden al organismo y que no, pues evitar sobre todo la proliferación o el aparecimiento de diferentes tipos de enfermedades. Hablaba mucho de las enfermedades cardiovasculares. Entonces les digo, es importante que ustedes entiendan que cuando hablamos de un alimento alterado en su definición que dijimos que se hacía en el alterado, o qué pasaba en el alimento. Había un deterioro, ¿no, maestra? De la calidad, si se puede decir así, o de su estructura, o sea, de sus características organolépticas, por acción principalmente de microorganismos. Es decir, que no es un cambio intencional o en el que se vea implicada la mano del ser humano. Ok. Y en el caso del adulterado, yo les ponía el ejemplo de la leche, que es un alimento en el que generalmente se le añaden sustancias con la finalidad de incrementar, en este caso, ¿cómo se llama? El rendimiento mediante la adición de agua. Ahí estamos adulterando. Entonces, pues Huguito los puso a pensar a todos con esa pregunta de que si eran adulterados, alterados o los dos. Entonces, por eso pregunto, ¿no hay dudas al respecto? Huguito. Yo, maestra. Entonces, nada más para dejar en claro, adulterado y alterado se utilizan normalmente o en ellos se ve rebajada la calidad y las características o propiedades del alimento, ¿verdad? O sea, no se puede decir adulterado a un alimento al que suba o se le incremente su calidad, ¿verdad? Miren, es que por definición, por eso existen otro tipo de alimentos como los funcionales, que fue lo que ustedes vieron ayer en el artículo, ¿sí?
¿Por qué? Porque se están utilizando diferentes tipos de tecnologías para que aumente la calidad de ciertos nutrientes, los cuales se conoce que van a ayudar a disminuir cierto tipo de enfermedades. A lo mejor entra un poco ahí el hecho de que se está alterando o se está adulterando el alimento, pero no es precisamente sobre el producto final, que en este caso sería el huevo. Si no se está haciendo de esa forma, se está modificando la alimentación del animal para producción de tal producto, ¿ok? Entonces, les digo, ahí es diferente. Ahora, en el caso del adulterado, quiero suponer, y yo creo que es importante dejar bien claro en esto, cuando se añade una cantidad, por ejemplo, en el caso del agua a la leche, cuando se añade este tipo de compuestos a la leche, no se busca, a lo mejor inconscientemente o de forma ignorante, modificar la calidad de la leche, pero sabemos que se está haciendo. ¿Por qué? Porque ya estamos adicionando agua. Entonces, digo, no se busca de forma, sabemos que es fraudulenta, eso sí lo sabemos, lo tenemos claro, pero se supone que se añade solamente pues para que rinda mucho más. Y con eso en automático pues se le baja la calidad, pero no se hace de forma, ¿cómo les podré decir? No, a lo mejor no me están entendiendo, o sea, no se está haciendo de forma de que, yo quiero... ¿Deliberada? Ajá, o sea, hacia mal. Ajá, o sea, yo lo estoy haciendo de esta forma para lograr esto, pero mi intención no es bajar la calidad, aunque lo están haciendo, ¿verdad? Y nos están vendiendo algo que no es. Ok, les digo, pero se hace de forma no intencional, pero sí es intencional. No, pero sí. ¿Y los transgénicos en dónde entran? A ver, fíjense bien, en el caso de los modificados genéticamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que se hace? Pues ahí sí es intencional el cambio, la mejora. Pues se supone que se hace un cambio. Es que a lo mejor ustedes lo están viendo desde el punto de lo que va a afectar, porque por ejemplo, en el caso del modificado genéticamente, fíjense bien, ¿qué se hace? Se modifica para que, no sé, en el cultivo a lo mejor crezca en menos tiempo, haya un más rendimiento de fruto, que las características en cuanto a los diferentes tipos de nutrientes sean mucho mejores. A lo mejor ahí sí lo están haciendo para una mejora, para obtener un alimento con mejores características. Lo que rodea todo esto es a lo mejor lo que nosotros vemos como problema. ¿En qué puede afectar un cultivo transgénico? Pérdida de la biodiversidad natural de las especies. Ese es un problemonón. Pérdida, ok, de la biodiversidad, ok, ese es uno. Fíjense bien, si estamos hablando, ahorita yo hablé solamente de mejoramiento de características de un alimento, en cuanto a calidad de nutrientes, a lo mejor, no sé, sabor, o el rendimiento, o sobre todo que crezca en menor tiempo el cultivo. ¿Por qué? Porque significa que vamos a necesitar menos uso de agua, por ejemplo, para regar los cultivos. Esa es otra característica. Pero, ¿qué estoy haciendo yo con todo esto? Ya nos dio la primera respuesta, Dulce, o sea, pérdida de la biodiversidad. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos nosotros? ¿Qué más se puede dañar al obtener este tipo de cultivos? Y ya se me adelantaron a la unidad 2, pero bueno, vámonos viendo desde ahorita. Modificaba el suelo. ¿Cómo puede suceder eso, Airam? Ok, podemos también hablar de eso, la erosión del suelo. ¿Qué más? La pérdida de la diversidad genética, maestra, de los frutos y verduras que se modifican. Sí, eso que comentó Dulce, va relacionado. Pero ¿qué más? ¿Con qué más se puede llegar a atentar? Con los animales que los consuman, ¿no? Y incluso el ser humano, pues el metabolismo se pueda modificar o que incluso las cadenas tróficas se modifiquen porque ya no lo pueden consumir. Puede ser. ¿Qué más?
Espérenme tantito, chicos, porque está sonando el teléfono. Una disculpa, pero aquí estoy, aquí estoy. Entonces, nos quedamos en que los animales que consumen, ok, ¿qué más? ¿En qué más estamos afectando? Dulce, cuando hablamos de esos animales, ¿a qué animales nos referimos? Porque también nosotros entramos en la cadena. Nosotros, los insectos. Ajá, ok, fíjese bien ahí. ¿Qué puede llegar a suceder con los insectos? Que sí. Ok, entonces fíjense bien, esa es otra condición muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de que hay ciertos insectos, como dijeron ustedes, que van a llegar hacia el cultivo y pues la función de ellos es polinizar. Pero ¿qué sucedería si, por ejemplo, tenemos un plantío de X cultivo donde llegan los insectos y ellos tienen que partir hacia otro cultivo que no es, digamos, no se está utilizando con semillas para productos, para alimentos transgénicos? ¿Qué podría suceder ahí? Hacen pues al polinizar, hacen como una combinación de los genes. Por ejemplo, si se hizo una modificación de cierto gen del maíz y llega el polen a otra planta, este gen se va modificado, se va a ir, pero para otro gen que no puede ser, a lo mejor no es el mismo del otro maíz, pues. Y esto lo que va a hacer es que se empieza a generar como anomalías en el otro cultivo, ya sea para bien o para mal. Puede tener ahí hasta, dependiendo, el gen en el que entre, a lo mejor la planta se hace más débil, no sé, salen 4 maíz, en 4 mazorcas en una plantilla, o sea, hace como un cambio total directamente en la planta, ya siendo también ella transgénica por una incidencia. Ok, eso es en cuanto a la planta. ¿Y en cuanto al insecto? ¿Podemos dañarlo? Puede llegar a dañar insectos que son beneficiosos a esa planta, pues puede causar su desaparición o cosas así. Así es que va relacionado con lo de la pérdida de la biodiversidad. Entonces les digo, aquí el problema es que ya podemos llegar hasta atentar contra la cadena alimenticia, ¿sí? A lo mejor en humanos no hay, se ha hablado muchas veces, jóvenes, acerca de los daños que pudiera llegar a ocasionar el consumo de un alimento transgénico. Eso lo hemos escuchado, yo creo que todos en algún momento. Incluso si ustedes lo llegan a escuchar de personas mayores, también es que te va a ocasionar cáncer. Realmente no son alimentos ni hay estudios completamente comprobados que un alimento transgénico nos pueda llegar a dañar, ¿sí? Yo creo, por eso les decía, hay que ver
todo alrededor de cuando se puede alterar un alimento, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a generar? Digo, en este caso, pues se necesitan hacer más estudios para realmente conocer si nos puede llegar a nosotros como consumidores, si nos puede ocasionar un daño. Y en el caso de los cultivos, pues sí hay pruebas de que sí se afectan. Le digo, entonces en automático, ¿qué estamos haciendo? Estamos afectando la cadena alimenticia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de insectos que van y que su función es polinizar y ya no se hace de forma adecuada. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de ahí que hay una semilla transgénica y que muchas de las veces se utilizan ese tipo de cultivos para evitar lo que les decía ahorita, el uso de grandes cantidades de agua. Entonces, ¿qué es lo que hace la planta? Pues la planta crece en menor tiempo, con menor cantidad de agua, y eso ya es un ahorro para la persona que cultiva, ¿sí? Esos pueden ser beneficios, pero a largo plazo, pues ya hablamos ahorita de lo de la erosión del suelo, hablamos también, les digo, de que afectamos grandes cantidades de animalitos que viven comúnmente ahí. Entonces les digo, a lo mejor el alimento como tal, pues no estamos viendo un daño más allá, pero si vemos todo lo que hay alrededor de la producción de este tipo de alimentos, ahí es donde impacta, ¿sí? Les digo, y yo no sé si a lo mejor eso fue lo que pasó ayer que estuvieron leyendo el artículo, porque hay algunos que decían, no, si es alterado y si es adulterado, que porque la alimentación que se le da a las gallinas, eso ya en automático va a modificar el alimento. Les digo, si lo vemos desde ese punto de vista, pues sí, pero así como la definición de un alterado, un adulterado, a lo mejor no entra. ¿Por qué? Porque no se está sometiendo el producto como tal, en este caso el huevo, a añadirle cosas ya cuando ya está el huevo, ¿sí? Ahí sí ya cambia un poquito. No sé si le contesté. ¿Quién me preguntó, Saraí o Freisa? Yo mismo. ¿Sí quedó claro un poquito, Saraí, o la confundí más? No, sí, mismo. Ok, bueno, muy bien, jóvenes. Díganme, por favor, de lo que ustedes leyeron ayer, ¿por qué la necesidad o por qué ahorita ya vemos hasta como moda el hecho de que los consumidores recurran a alimentos más naturales, alimentos orgánicos, alimentos funcionales? ¿Qué es lo que puede estar generando esta necesidad en los consumidores? Ok, el déficit nutricional, ok, pero a ver, ¿todos ustedes saben cuando tienen un déficit nutricional? No. Entonces, Ni cuenta nos damos. ni cuenta nos damos, efectivamente. O sea, si lo vemos desde ese punto, Airam, necesitamos ser expertos en alimentos y en otro tipo de cuestiones para decir, ok, estoy desnutridísima, necesito cambiar mi dieta. Cuando cambiamos de dieta, ¿por qué lo hacemos? Por moda, por lo que, Porque por el vecino conciencia lo dijo. social, por lo que está, Por estatus lo que social. influye, por lo que influye. Muchas veces, por ejemplo, son tendencias de que, ay, ahora consuman esto, o está de moda lo orgánico, o lo funcional, las dietas cetogénicas y todo eso. Muchas veces como concientización social y modas. Ok, entonces vamos a pensar que cambiamos de dieta por modas, ¿ok? Porque ¿cuántos conocen y que dicen, no, ya ahora consumo puros alimentos orgánicos y luego no saben ni qué es un alimento orgánico, pero se escucha nice y todo el mundo lo trae así como que de moda y pues bueno, vamos a lo orgánico, ¿ok? Entonces, exactamente, una cuestión es por moda. ¿Por qué otra situación podemos nosotros recurrir o ahorita decir, no, pues es que me quiero alimentar de forma más natural? Parte de las modas. También podría ser porque últimamente, pues, debido al auge de, pues ya ve todo esto del internet, de que hoy en día se puede informar uno en cualquier lado, mucha gente, pues, claro, los que se informan bien consultan fuentes confiables y checan lo que les provoca el tanto, por ejemplo, la gente que consumía mucho que la Coca-Cola o que mucho gansito, que mucho pastelito, pues dice, no, pues trae todo esto, empiezan a ver los ingredientes, investigan los ingredientes y dice,
pues esto me está matando, pues lentamente, pero me está matando. Entonces es hora de hacer un cambio de esa dieta que tenía tan deficiente a una dieta pues más natural. O sea, aunque no sean alimentos orgánicos así de a fuercitas, pero por lo menos un consumo más elevado de frutas, de verduras, que dejar tanto de lado que el pastelito, que la fritura. Y así, bueno, es lo que yo diría. Okay. Ay, Alberto, se escuchó muy bonito lo que dijo, pero ¿cuántos de ustedes habían agarrado un producto de esos que comen casi a diario y se habían enfocado en decir, ay, mira, trae esto, voy a ver qué es? ¿Cuántos de ustedes lo habían hecho? Si no es porque se los encargué como tarea. Yo sí lo había leído, pero pues me valió y lo seguí consumiendo. Pero después de la tarea, de verdad que ya no puedo ver a la gente comer a gusto unas papas, un refresco. Porque el fin de semana que estuvimos viendo el juego. No, bueno, aparte, de que estaba mi sobrino comiéndose unas papas con una coca y luego se terminó eso y se comió unas galletas y yo, no, ya basta. Y le dije, ya no le den de comer eso. Y luego me dijeron, ay, ni que tú lo comieras, y pues ya me quedé callada, ya que le decía. Y también se comió su bolsa de papas. Pues sí, lo acompañé. Ok, entonces fíjense bien, prácticamente nos lleva casi toda la moda, pero estoy esperando la respuesta que necesito para que me digan por qué recurrimos, por qué decimos, no, es que prefiero ya mejor comer de forma, pues, más natural. Para bajar de peso. Por salud. Por salud, por la cuestión de enfermedades, maestra. Así es. O diagnóstico de alguna enfermedad. Así es. Generalmente recurre uno al cambio de dieta o a consumir este tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque en algún momento nos sentimos mal y yo creo que a lo mejor no por la tarea, pero en automático decimos, es que estoy comiendo mucho esto, estoy abusando de este tipo de alimentos, tengo que cambiar y recurro a lo natural, pero básicamente es porque, pues por el hecho de tantas enfermedades que hay y que como hemos dicho muchas veces, las enfermedades, por ejemplo, de la región lagunera, hipertensión, obesidad, diabetes, todo eso que ya sabemos nosotros. Entonces, con base a eso es como la gente dice, bueno, pues es necesario ya cambiar de alimentación y recurrir a lo natural. Y aquí cae un poco lo que menciona Dulce, a lo mejor porque vemos al vecino o a la vecina que, oye, ¿qué te hiciste? Pues te ves muy bien, pues es que estoy con esta dieta, y a ver, ¿y quién es el nutriólogo? Y te lo recomiendan y ahí vas. O sea, sí tiende a ser mucho el que nos recomienden para ir a hacer un cambio, ¿ok? Entonces, por eso les digo, el mercado de lo funcional. Pero, ¿qué de lo que vieron? ¿De qué se ríe Michelle y Grace? ¿A qué tienen? Seguro están iguales, ¿verdad? Las dos. A ver, díganme qué entendieron de funcional, porque lo vimos en la última diapositiva y yo no sé si quedó claro lo que era un alimento funcional. Ya quiero escuchar a los demás, ya no quiero a los de arriba. Sí, ya, en el artículo dice lo que es un alimento funcional que tiene más nutrientes que los comunes. ¿Tiene más nutrientes que los comunes? Creo que no quedó claro. No, sí quedó claro, nada más que no sé explicarme, Miss. Sí sabe, háganle el esfuerzo. Que tiene más beneficios, Miss. Más beneficios a la salud. Tiene beneficios a la salud. Ok, pero ¿qué lo hace funcional? ¿El que tenga más nutrientes? Sí. Las moléculas bioactivas que actúan en un lugar específico. Ok. Y no me pongan los ejemplos del artículo. Quiero que ustedes me pongan el ejemplo de un solo alimento que podemos considerar como un alimento funcional. Con esas definiciones que me han dado. ¿Un alimento qué, Miss? Funcional. ¿Amaranto? ¿Qué contiene el amaranto que lo podemos considerar un alimento funcional? No es porque se les ocurrió, ¿verdad? Había dicho proteína, ¿no, Miss? ¿Proteína? Ajá, que tenía más que otras cosas, algo así mencionó. ¿Y eso por qué lo hace funcional? ¿Porque tiene más proteína y nos sirve a nosotros?
sea que el artículo pasó de noche. Ay, no les dije, es para reforzar lo que vimos en esa última diapositiva y creo que salió peor. A ver, defínanme qué es un alimento funcional. Pues yo leí que, o sea, me acuerdo que decía que un alimento funcional era aquel que era enriquecido con vitaminas, minerales, aparte de las que ya tenía. Algo así decía. No, no me diga que algo así decía. Quiero que me diga que entendió usted. Eso entendí. Por ejemplo, la leche, decía que algunas le agregaban vitaminas, o sea, para que tuviera más de lo que ya estaba. Algo así. Tuviera más de lo que ya estaba. Ay, Dios santo, a ver. ¿Que mejoraba funciones del organismo? Mencionaba que... Karen. A ver, los demás no se me queden mudos. Que mejoraba las funciones del organismo. Mejoraba las funciones del organismo. Dígame, Fabián. Por lo que acabo de entender, el alimento funcional es que funciona para proporcionarle nutrientes y alimentos a aquellas personas que tengan algún defecto o alguna característica notoria, como la diabetes, cáncer o todo así. El alimento funcional es como que un indicador. Algo así como un alimento especial para algún tipo, como la proteína, los alimentos deshidratados, etc. A ver, Aira. Pueden ser procesados también. No solamente son naturales. Puede ser también alimentos que tienen cierta función como si fueran medicamentos también. Pero acuérdese que el artículo es bien preciso y dice, no son medicamentos. Bueno, más bien que ayudan. Ajá. Por ejemplo, podría ser un alimento como la avena, que ayuda para el colesterol. Puede ser. ¿O qué? O algún alimento que, por ejemplo, que el ácido fólico, que las personas con problemas de depresión lo requieren de cierta forma. Ok, Huguito, dígame. Pues siento yo que un alimento funcional, maestra, es aquel que va más allá del simple hecho de nutrir, es decir, que posee ciertas sustancias o ciertos componentes, como decía también mi compañera Saraí, que se localizan o que se ubican en cierto lugar o que atacan ciertas posibles afecciones hasta cierto punto, y como lo veníamos viendo en las clases anteriores, como el arándano, como dice también la fibra del amaranto que comentaba Ricardo, incluso la energía. En el caso de las semillas como la chía, como la del lino que veíamos ayer, o el girasol, que contienen fitoesteroles que ayudan a disminuir los colesterol en la sangre y por ende pues reducen la probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares, etcétera. Así es. Al igual también que los espárragos. Así es. Pero fíjense bien, que es importante considerar en un alimento para que nosotros lo llamemos funcional, porque así, por las características, pues podríamos pensar que a lo mejor todas las frutas y todas las verduras pueden ser alimentos funcionales, hablando de lo natural, ¿sí? Pero ahorita yo le acabo de decir a Irán que no nada más es en este caso lo natural, también hay alimentos procesados que se pueden considerar alimentos funcionales. Ustedes ya lo vieron en el artículo ayer. O sea, son alimentos que se obtienen por diferentes tipos de tecnologías o que en algunos casos por la alimentación previa del animal para que tenga diferentes tipos de características. Y entonces es importante que quede claro, a ver, también decía que se le agregaban compuestos bioactivos, Miss. Así es. Fíjense bien. Yo ahorita les preguntaba que cuál era la necesidad de recurrir a diferentes tipos de alimentos, sobre todo naturales. Ya me contestaron ahorita que las modas y todo eso, ok. Pero fíjense bien, los problemas de nutrición que tenemos actualmente
se dicen que pueden ser tanto en países en vías de desarrollo como en países totalmente de primer mundo, ¿ok? ¿Y por qué se da? Se da principalmente porque hay sociedades que tienen todos los recursos cuando hablamos de una hablamos de un país desarrollado, pero que a pesar de que se tiene toda la cantidad de alimentos que puedan ser consumidos por la población, de todas formas no lo son porque por el estilo de vida que tienen las personas, ¿sí? Cuando nos referimos a ese estilo de vida, ¿a cuál nos referimos? Son países o son ciudades donde es trabajar y trabajar, producir, y muchas de las veces el tipo de alimentación se deja de lado, ¿sí? Y hay otros que están en vías de desarrollo tercermundistas y ¿qué es lo que sucede? No tienen todas las personas el alcance a ese tipo de alimentos. ¿Por qué? Pues por la desigualdad social que existe. Entonces, les digo, tenemos esos dos ejes que son muy importantes. Los que tienen todo y no lo aprovechan por el tipo de vida tan ajetreado que llevan. Generalmente, fíjense bien, ¿qué es lo que sucede? Y yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho. Cuando tenemos un estilo de vida muy ajetreado, ¿a qué tipo de alimentos recurrimos? La comida procesada. A la comida chatarra, a la comida rápida. Eso es a lo que recurrimos. ¿Por qué? Porque nos evita el tener que cocinar, nos evita muchas cosas, ¿sí? Perder tiempo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pues no nos estamos nutriendo de forma adecuada, les digo, y hay otros en los cuales no tienen ni siquiera el acceso, ni siquiera a ese tipo de alimento. Entonces, por eso vienen los problemas de nutrición y por eso la necesidad, les digo ahorita, de regresar a lo natural o de consumir alimentos más saludables, precisamente, ¿por qué? Porque hemos ido perdiendo algunos alimentos que son muy importantes, que son de nuestras culturas y que los hemos ido dejando de lado. ¿Por qué? Porque está el auge del alimento de chatarra o de la comida rápida. Entonces, estos son los dos ejes importantes. ¿Sí? ¿Estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ok. Ustedes me dicen cuando le cambie, ¿eh? Primero quería que vieran esto y luego ya que vayamos a los alimentos funcionales como tal. Oigan, se nos va a acabar el tiempo. ¿Se pueden conectar otra vez, por favor? Sí, Miss. Julio, lo estoy viendo, ¿eh? ¿Cómo que no? Ahorita le seguimos entonces. Y no diga que no, Julio. Recording in progress. Ok, entonces nos quedamos en esta parte, ¿verdad, jóvenes? De los dos ejes principales que ocasionan los problemas de nutrición.
¿Sí estamos bien hasta aquí? Sí, Miss. Sí, maestro. El problema es que me dicen que sí, luego no. No me engañan. ¿Ya puedo cambiar? No, todavía no. Bueno. Agarren nomás lo más importante, no escriban todo. Todo es importante, Miss. Y luego porque a la hora que les pregunto, no, todo lo hacen obvio y no lo hacen importante. A ver, ¿por qué son así? Ya, niños. Listo. Ya, Miss. ¿Ya? Listo, ok. Entonces fíjense bien. Ya dijimos cuáles son los dos ejes que ocasionan el problema de nutrición, ¿ok? Los subdesarrollados y desarrollados, pero al final de cuentas, pues no alcanza. Entonces, fíjense bien. Actualmente, ¿qué está? Bueno, ahorita mencionábamos que el tipo de vida que llevamos, el ritmo acelerado, pues provoca precisamente que nosotros consumamos alimentos industrializados que en muchos de los casos, la mayoría son de muy baja calidad nutrimental, ¿ok? Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Porque nos alimentamos o porque nos nutrimos? ¿Cuál sería la realidad de esto? Porque nos alimentamos. Nos alimentamos, o sea, buscamos el saciar el apetito, buscamos el famoso, el llenar el vacío, el hueco, pero no estamos buscando para en ningún momento el aspecto nutrimental. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Pues se minimiza la importancia de nutrirnos, ¿sí? Con alimentos que nos aporten diferentes tipos de nutracéuticos. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Y también la importancia calórica. Ahorita que mencionaba Irán, pues sí, para ahí encargo las calorías exactamente. ¿Por qué? Porque la mayor parte de este tipo de alimentos están hechos con ingredientes de muy baja calidad, que lo único que nos hacen es alimentarnos y engordarnos, ¿ok? ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a la aparición de diferentes tipos de enfermedades. Ya sabemos cuáles, ya las hemos dicho hasta el cansancio. Entonces, les digo, esto es básicamente a lo que nos ha llevado a los problemas de nutrición, sobre todo ahorita hablando específicamente en nuestra región. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para corregir estos daños, jóvenes? ¿Va a haber alguien más que no sea Huguito? Porque le estoy viendo las intenciones a Huguito. ¿Daños a qué, Miss? O sea, ¿cuál sería la solución a todos estos daños, a todo esto que acabo de decir, de que nos alimentamos pero no nos estamos nutriendo y que por esto hay diferentes tipos de enfermedades? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues cambiar nuestra alimentación, ¿no? Primero que nada. Cambiar la Es un alimentación. poquito más complicado, Miss, porque se han hecho múltiples campañas para evitar que las personas sigan consumiendo tanto producto chatarra. Y aún así, no, por ejemplo, mexicano,
que le pusieron los loguitos de exceso de azúcares, endulcorantes y todo eso, y seguimos comiendo ese tipo de comidas, incluso Así yo. es. Es muy difícil. Es muy difícil precisamente porque tenemos estas costumbres, ¿verdad? Como dice Benjamín, o sea, nos ponen enfrente que no debemos de consumirlo y hasta parece que nos dice hay que consumir más, es lo que nosotros leemos ahí. O sea, la leyenda dice exceso de azúcares, exceso de sodio, exceso de calorías, y nosotros leemos hay que comer, hay que comer, hay que comer, ¿verdad? Porque así somos los seres humanos. ¿Cuál podría ser la solución? A ver, biotecnólogos. La solución está en sus manos. ¿Cuál sería? ¿Las campañas funcionaron? No, no creo. ¿No? Mucho. ¿Cómo, Aira? Hacerlo funcional. ¿Cómo lo hacemos funcional? Porque acuérdense que hay que ver dos ejes muy importantes. El hacerlo funcional no solamente es en cuestión saludable. ¿Cuál sería el otro eje importante que tenemos que considerar? Sí, o sea, reducción de muchos nutrientes que no nos nutren, o de muchos, dígame, Huguito. También entraría la reducción de costos, ¿no, maestra? Exactamente, ese es otro eje primordial. O sea, de nada nos sirve hacer un alimento funcional si no va a tener toda la población el acceso a este tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque se utilizan tecnologías muy costosas. ¿Para qué? Para poder obtener este tipo de productos funcionales. Por eso es bien importante ese eje, tanto la cuestión económica como la cuestión nutritiva. Eso sería lo importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos nos hemos preguntado, y no creo ser la única, y yo creo que lo han escuchado sobre todo de sus abuelitos o de sus, así personas mayores en su familia, que antes no había tantas enfermedades. ¿Lo han escuchado? Que dicen, es que antes no había tantas enfermedades. Sí, que por eso la gente vivía más. Exactamente, eso es algo bien común que escuchamos en gente mayor, es que antes no habían estas enfermedades, porque antes la gente llegaba, la esperanza de vida era altísima, y ahorita ¿cuánto es la esperanza de vida? 70. ¿Cuál? Si bien les va. Creo que 70 hombres y mujeres un poco más. Así es, pero al final de cuentas es baja si nos comparamos con antes, que la esperanza de vida era mucho más alta, ahora ha disminuido. Les digo, todos hemos escuchado eso. Entonces, ¿a qué se puede deber? A que ya solamente a que nosotros estamos consumiendo productos industrializados. Sí, es más que nada por la alimentación, maestra. Así es, entonces lo ligamos a la alimentación. ¿Y a qué más? El estilo de contaminación del medio ambiente. ¿A qué, Benjamín? Al estilo de vida, dijo Janet. ¿Qué más? Es ahí que cada año aumenta más la contaminación del medio ambiente. Ok, al medio ambiente. ¿Qué más? La actividad física. A la actividad física, ya me dijeron, al estilo de vida. ¿Qué más? ¿Por qué la gente se enfermaba menos antes? Por el estrés, maestra, también podría ser. El estrés, pues acuérdense que va dentro de nuestro estilo de vida. Ya lo habíamos englobado ahí. ¿Por qué la gente de antes se enfermaba menos? Porque estaban menos procesados los alimentos, ¿no? Habían alimentos menos procesados, o sea que consumían alimentos ¿de qué tipo? Orgánicos, naturales. Ellos los criaban, ¿Cómo? O sea, ellos los alimentaban con desechos de comida, o sea, era todo natural, no como ahorita que, por ejemplo, les inyectan hormonas y así. Ok, vuelvo a preguntar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo regresar a lo natural? Porque ya sé que esa es la respuesta que no me quieren dar. Huguito. ¿Usted le gusta hablar, Huguito? De todas formas, nadie quiere hablar. Bueno, no sé si esté bien, maestra, pero pues a lo mejor nosotros como biotecnólogos tenemos la responsabilidad de crear productos que pueden llegar a competir contra los productos procesados o los productos de alimentos chatarras que normalmente vemos.
O sea, sé que puede llegar a ser a lo mejor una cosa imposible porque son conglomerados o corporativos muy grandes. Sin embargo, lo que nos ahorramos, a lo mejor si aprovechamos nuestros residuos y hacemos un alimento funcional, ese dinero que nos ahorramos lo podemos invertir en campañas de marketing, que en redes que también puedan denotar la importancia de alimentarse de esta manera, ¿no? Así es. Esa es una labor titánica, jóvenes, porque ya Huguito ya nos puso ahí muchas cuestiones muy importantes de por qué no llegamos a eso. Sí, exactamente, o sea, luchar contra corporativos, contra muchas cosas. Ok, ustedes como biotecnólogos, digo, al preparar un alimento que puede llegar a consumirlo la mayor parte de la población, ¿qué más podemos hacer? Porque a Huguito ya hasta le sobró dinero para las campañas. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué es necesario? Porque la gente de antes se enfermaba menos. Ya me dijeron que porque no consumían tantos productos industrializados. Ay, espérenme tantito, chicos. Otra vez. Ay, disculpen, pero ya estoy aquí otra vez. Ok, entonces. Airam, ¿con quién platica, Airam? Ah, mire qué bonita, qué a gusto. A lo mejor platíquenos acá, ándele. ¿Cómo van a solucionar el problema? Ay, man. También entraría desde la modificación de los procesos, ¿no, maestra? De elaboración Modificación de procesos, ajá. ¿Cómo? ¿Y eso ya nos va a dar un alimento funcional? No, ahí está muy difícil. No, está difícil. Fíjense lo que les estoy preguntando. ¿Por qué la gente de antes se enfermaba menos? Porque cultivaban más las verduras y eso. Porque los alimentos estaban menos. Tenían la costumbre de cultivar sus alimentos. Por ejemplo, no sé, tenían gallinas, tenían vacas, cultivaban zanahoria, verdura y todo eso. Y pues hacía que los alimentos estaban más puros. No como ahora que pues ya todo tiene más agregado de hormonas. O sea, pues todo ustedes que traen contra las hormonas que ahora me las han mencionado muchas veces. O se saben otra, maestra. Es que no saben otra más que las puras hormonas. Y antes eran las proteínas. Ya sé, no eran proteínas, son hormonas. Ok, en eso que dice Arely tiene mucha razón. Déjeme, le pongo aquí una participacióncita. En eso que dice Arely tiene mucha razón, o sea, ustedes, yo sé que como biotecnólogos, yo sé que no, a lo mejor no era lo que ustedes estaban pensando, ¿por qué? Pues porque son biotecnólogos, ¿verdad? Ustedes están hablando ya de bioprocesos. Airam, deja de estar platicando y concéntrese acá. Entonces, yo sé que ustedes están hablando de procesos y la otra que los va a simplificar y cosas de esas que se inventan por no poner atención aquí a la clase, pero la realidad es que gran parte del por qué las personas de antes no se enfermaban tanto y duraban tanto tiempo es precisamente por el estilo de vida que llevaban. Acuérdense que les puse por ahí una diapositiva de la casa, ¿sí? Que ahí es cuando se comenzaron a utilizar muchos procesos de conservación. Pero ¿qué hacían las personas para poder tener sus alimentos? Pues tenían que caminar grandes,
valga la redundancia, grandes distancias, y eso, pues ya de entrada estamos hablando de que no eran personas sedentarias, por un lado. Por el otro lado, el hecho de cultivar sus propios alimentos, que eso es algo bien importante y que lo hemos dejado de hacer. Las personas tenían sus pequeños huertos familiares en los cuales cultivaban sus alimentos, o también tenían sus granjas donde estaban criando animales. ¿Para qué? Para la obtención de la leche, o en este caso de las gallinas para la obtención del huevo. Entonces, estamos hablando que todo ese tipo de prácticas se fueron perdiendo. Y algo bien importante es... Ay, por aquí. Espérate. Y algo bien importante es que muchos de nuestros alimentos que consumían nuestros antepasados los hemos dejado de lado. Entonces, es imprescindible que se vuelvan a reinsertar en nuestra dieta. ¿Cuáles creen ustedes que puedan ser esos alimentos que hemos ido dejando de lado? Pues como, no sé si esté correcto, maestra, pero antes yo me acuerdo que mi abuelito me platicó que sus platillos eran de que calabacitas, verdolagas, ya espárragos, pues rara vez, pero sí mucho alimento verde, pues. Así es. Ya sea, hasta mucha gente dice que el tomate ya es muy diferente al de antes, por el hecho de que dice, no, pues antes no me gustaba y ahora sí me gusta, algo le hicieron, ¿va? Uh-huh. Simplemente con esa lógica. También comían muy pocas carnes rojas, y siempre me acuerdo que pollo, rara vez que carne de res, y más que nada eran vegetales, verduras, maestra, lo que comían. Así es. ¿Cuántos de ustedes han probado un platillo de verdolaga? Yo sí. Yo sí. ¿Se han probado? Yo. Janet, yo creo que ni las conoce, Janet. Fíjese, maestra, que yo le quería mencionar algo, pero no se lo había mencionado. Sí, menciónalo, pero lo quiero ver, porque no nomás veo a su Goku ahí, o no sé quién es ese. Sí, es Goku, maestra. Le iba a decir que teniendo en cuenta el punto de las plantaciones familiares, de las granjas, del cuidado de los animales para obtener también sus alimentos derivados, tal vez le parezca redundante, porque creo que ya lo mencionó, pero pues es que en esas actividades era mucha actividad física la que hacían nuestros abuelitos. En las plantaciones, pues ellos araban la tierra, iban plantando las semillas, expuestos al rayazo del sol, usaban pues los tiliches para fuertes, pesados. Pero al obtener esas radiaciones del sol, Alberto, ¿qué estaban obteniendo? Vitamina D. Vitamina D, así es. ¿O cáncer, una de las dos? No, porque eso lo hacían muy temprano. Sí, en la mañana. Y les gustaba trabajar sin camisa. Maestra, así es, con la panza al aire. Mi abuelita, cuando ella era niña, ella vivía pues, precisamente en una granjita, pues tenía con mis bisabuelos su huertito allá en Ahome, y todos los días era de levantarse y de ir al huerto, pues a checar cómo están las plantas, a seguirlas trabajando con los animales, a checar si ya pusieron las gallinas, las vacas, a ordeñarlas y todo, y pues era cosa de todos los días, me decía, era algo cotidiano, y también que los platillos que comían, igual como dice César, que más aves que carne, o sea, tanto así carnes no, pero era mucho de pollo, pero lo principal de que era que las sopas de verduras, que si los elotes, que si frijolitos de la olla con su quesito y todo eso, incluso ya con otras verduras, igual es verdolaga, mucho repollo. Aparte, si querían como dulces así, optaban por, no sé, leche con calabacita o camote, o así, o yo me acuerdo que antes, no sé, me gustaba mucho el tomate con sal. Era como un dulce para mí, y ahora los niños como que, una paleta, unos churritos, así, no es como que diga, se me antoja una manzana, un plátano, o sea, no quieren lo artificial. Sí le entendimos. Es verdad. Así es, entonces fíjense bien, todo eso que me acaban de decir ustedes
Eso era lo que hacían las personas de antes y que ahora no hacemos y por eso estamos como estamos. ¿Ok? Entonces, eso de los huertos familiares que yo creo que es algo bien importante que debe resurgir porque precisamente se ha perdido todo eso y como dice Alberto, sí es cierto, el hecho de que iban y caminaban y que arar y todo eso ya era un ejercicio para la persona y más su vitamina D, sin falta de alguna vitamina o de algún mineral por lo que andaban en la tierra y todo eso, entonces este tipo de prácticas se fueron perdiendo, por eso les digo, es bien importante regresar a la cuestión de la alimentación a partir de este tipo de cultivos que hemos ido dejando en la historia. Yo estoy segura que a ustedes, por la edad que tienen, conocieron a la chía por el boom que se armó de la chía, de que, ay, no, es que si comes chía, vas a bajar de peso. Si te haces agua de chía, o sea, puras cosas que realmente no es lo más importante que a lo que ayuda la chía, sino la cantidad de nutrientes que nos proporciona para evitar diferentes tipos de enfermedades. Entonces digo, pero ustedes por la edad que tienen, la conocieron por un boom que se soltó aquí de que era chía, en todos lados decía chía. Entonces, así como la chía, el amaranto, que es otro de los cultivos también que se ha ido perdiendo, precisamente porque pues porque ya no se planta, aparte, por ejemplo, este tipo de cultivos son de climas muy diferentes a los que tenemos nosotros en las regiones, digo, pero pues antes nos llegaba todo ese tipo de alimentos, ahora sí llegan, pero fíjense, con un costo mucho más elevado y nos lo venden como si fuera un producto milagroso, entonces esos han sido los principales problemas, les digo, de la alimentación, y aquí es a donde llegamos a los alimentos funcionales. Aquí les puse la definición para que no me anden inventando cosas, ¿ok? Funcionales, y esto tiene mucho que ver con lo nutracéutico. De hecho, la definición es muy igual. O sea, es cualquier sustancia, ¿sí? De un alimento. Puede ser un alimento o parte de un alimento que va a ofrecer diferentes beneficios a la salud. ¿Para qué? Para prevenirnos de diferentes tipos de enfermedades. Por eso les decía ahorita, pónganme un ejemplo. Ahorita que dijo esta niña Areli sobre el tomate, habló del tomate, ese es un alimento que sí, a lo mejor el sabor ha ido cambiando. ¿Por qué puede llegar a cambiar el sabor del tomate? Que dice César que a su abuelito le gustaba más ahora que antes. Por el hecho de ser como hibridaciones, ¿podría ser, maestra? Puede ser una técnica de hibridación. ¿Por qué más? ¿Por qué más? Transgénicos. También, transgénicos. Eso puede el tipo de tierra, los fertilizantes, el agua con el que se riega, el tratamiento que se le da. Y puse el ejemplo del tomate porque el tomate es un alimento funcional que contiene un compuesto que si nosotros, bueno, sobre todo para los hombres, para los que están aquí, para prevención de enfermedades como cuál. ¿Se acuerdan que alguna vez les comenté eso? La próstata. Cáncer de próstata. Cáncer de próstata. ¿Por qué? ¿Qué contiene? ¿Qué es esa sustancia? ¿Betacarotenos? Es un antioxidante, pero ¿cuál es? No estoy muy segura, no se ría. ¿Tocoferol? No. Licopeno. Betacaroteno, ¿no? Acuérdense que es la vitamina E. El licopeno. Sí, entonces ese es un antioxidante que se encuentra en el tomate y de hecho cuando hay hombres ya arriba de los 40 años siempre se les sugiere mucho el consumo de este tipo de alimentos por la cantidad de licopeno que contiene, pero ahí va otra. Cuando hablamos de un alimento como alimento funcional o parte de un alimento, en este caso es esa parte del alimento, que en este caso sería el licopeno, ¿ok? Que hace esa función de prevenir ciertas enfermedades, en este caso como el cáncer de próstata. ¿Cómo podríamos hacerlo todavía mucho mejor al tomate para que pueda ayudar? Porque sí se necesitan grandes concentraciones de licopeno para que se prevenga este tipo de enfermedades. ¿Cómo podríamos hacer disponible
Es el licopeno. ¿Quién sabe, verdad? Fíjense bien, por eso aquí es importante lo de las tecnologías que no leyeron bien ayer que les dije. Una de las tecnologías, y nosotros lo hacemos en casa, algo muy básico es someter a una cocción el tomate. Esa es una de las formas en la que podemos aumentar hasta 2 veces la cantidad de licopeno en el tomate. Es mucho más efectivo. Entonces, a los hombres, sobre todo de 40 años para arriba, que ya comienzan luego con problemas de próstata, se les sugiere mucho el consumo de este tipo de alimentos. Les digo, pero en el caso del tomate cocido, porque incrementa la cantidad hasta más de 2 veces de licopeno, ¿ok? Entonces, a eso es a lo que me refiero con tecnologías, de que, y les digo, de forma casera lo hacemos mediante cocción, a lo mejor ya de forma industrial, ¿qué se podría hacer? Pues a lo mejor aislar este ingrediente del tomate y no sé, venderlo como un suplemento alimenticio, ¿sí? A eso me refiero con tecnologías, no solamente el tener un alimento funcional y como tal, no. ¿Cuáles son esas tecnologías que van a ayudar a producir, en este caso, como les digo, de licopeno o cualquier otro tipo de compuesto importante en el tomate? ¿Para qué? Para evitar algún tipo de enfermedad. Entonces, básicamente es un alimento funcional nutracéutico. ¿Sí estamos claros hasta aquí? No escucho a nadie. Sí, Miss. Sí, maestra. Ok. Ahora díganme si por lo que acabamos de hablar, un alimento funcional, venía en el artículo, dice que no es un medicamento. ¿Se puede considerar un alimento funcional como un curativo o un preventivo? Y o los dos. Margarita. Yo diría que más como preventivo. ¿Más como preventivo? Sí. ¿Y los demás? Sí, también más como preventivo, maestra. Preventivo. Sí, yo también opino lo mismo. Ok. ¿Por qué? Ahora denme su respuesta de por qué. Yo diría que es más preventivo debido a que, como dice, se le recomienda mucho a las personas, ay, no se crea. Bueno, yo diría más que el alimento funcional es más preventivo porque así, consumiendo tanto los nutrientes del alimento como las sustancias que nos ayudan a nosotros a mejorar nuestros propios procesos, biológicos, pues así prevenimos la aparición de los padecimientos. Okay. Por ejemplo, un ejemplo sencillo que se me ocurrió fue lo de los alimentos que contienen fibra, para mejorar la digestión y para así prevenir una colitis o una gastritis incluso. Bueno, no sé si la gastritis tenga mucho que ver, pero la colitis, vámonos con eso. Ok. Mejora el proceso digestivo y así previene que aparezca la colitis o el estreñimiento o lo que pueda ahí generarse. O cáncer de colon. En mi humilde opinión. No sé qué opina usted. Ok. Me parece muy bien. Digo, pero no nada más de la colitis. Es ahí hasta un cáncer de colon, Alberto. Okay. Ándale, eso también. ¿Sí? ¿Qué características debe de tener un alimento funcional para que podamos decir nosotros que sí está haciendo un efecto positivo en el ser humano? ¿Cómo maestra, perdón? No, cuando me vuelven a preguntar es cuando ya se me olvida lo que les pregunté, pero ahí va. ¿Qué características debe tener el alimento funcional para que nosotros digamos que sí efectivamente está haciendo un efecto positivo en la persona que lo consumió? ¿Qué características debe tener? Sí, y viene en el artículo, ahorita no está haciendo puras preguntas del artículo. Benjamín. Mándeme. A ver, contésteme. Pues no me acuerdo, perdón. Nos pasó de noche.
¿No será que se le cambiaban las características organolépticas del producto modificado, Miss? Es Porque necesario mencionaba que... A ver, dígame. Mencionaba que el huevo había cambiado su sabor cuando le agregaban la chía a la alimentación de las gallinas. Pero era por la chía. Por el aceite del pescado, ¿no? Algo así. Entonces, quedamos igual. O sea, a fuerzas se tienen que cambiar la calidad sensorial del alimento. No. No. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que efectivamente ese alimento sí tiene, valga la redundancia, un efecto positivo en el ser humano? Pues cuando no notas una diferencia significativa en el sabor, en la textura, ni en su olor, y te sientes mejor al consumirlo. Y te sientes mejor. Ok. Cuando dicen eso de sentirse mejor, ¿a qué se debe? A ver si ya con eso me contestan. Huguito, usted habla, usted no tenga cuidado, Huguito. Pues es que como mencionaba ahorita, ¿no, maestra? Lo principal, lo que puede llegar a caracterizar a un alimento funcional de un alimento es que va más allá del simple hecho de nutrirnos y nos proporciona a nosotros una sensación, así como dice Alberto, de bienestar, ya que pues ayuda o mejora ciertas funciones dentro de nuestro cuerpo. Ok. Así es. Ok, muy bien. Entonces, para eso, ¿qué característica debe de tener? Tiene que ser un alimento biodisponible. A ver, mis biotecnólogos, díganme qué es la biodisponibilidad de un alimento. ¿A qué se puede referir eso? Ustedes lo leyeron ayer y hablaba de que lo importante es que haya una biodisponibilidad del alimento. ¿Eso para qué nos sirve o con qué se come? A ver, ¿y eso cómo se lleva a cabo, Airam? No, ¿ya dejó de platicar con su hermana? A ver, niños. Pues sería la forma en la que llega a su lugar de acción, a donde va a actuar cierta molécula. Ajá. En el caso de un alimento, ¿cómo podemos decir que realmente fue 100% disponible? Pues a la manera de absorción, ¿no, maestra? A la velocidad que se... ¿Cómo se...? Que llegan ¿Cómo se dice? Sí, que se metaboliza, se puede decir, o que entra en circulación en el cuerpo. ¿Y cómo sucede eso? A través de las funciones fisiológicas. Sí, pues sí, luego. Pues hasta ahí, misa. También puede estar relacionado con las rutas metabólicas, ¿no, maestra? Es decir, por decir, en el caso del ácido fólico que veíamos durante las estancias, hay productos que pueden llegar a inhibir la ruta de síntesis del ácido fólico y por ende bloquean su biodisponibilidad en el cuerpo, porque ya no permiten que se lleve a cabo la absorción ni tampoco las rutas metabólicas que lo utilizan, ¿no? Y siento yo que en este caso sería similar, a lo mejor que al momento de nosotros consumirlo no esté desnaturalizado y que llegue la molécula entera a donde tiene que llegar en el cuerpo para que así sea aprovechado por este. Ok. ¿Cómo se puede desnaturalizar un alimento cuando nosotros lo consumimos? Mediante la cocción. Cuando lo consumimos. Perdón. ¿Se cose en el estómago? No. Por los ácidos gástricos se puede llegar a... Por los ácidos gástricos, así es. Entonces, ¿cómo puedo decir yo? Ese alimento es biodisponible y yo, por ende, puedo decir que es funcional. Yo lo consumo y luego ¿a dónde llega? ¿Al estómago? ¿Y luego? Al intestino. Al intestino. ¿Y luego? Sí. Y ahí se absorben.
se absorbe y luego. Ella quiere hacer estudios y todo y... Pues de ahí se va al torrente sanguíneo, ¿no, maestra? Y del torrente sanguíneo se localiza en el lugar que es importante que esté ubicado. Exactamente, entonces fíjense bien, para poder decir que realmente fue un alimento funcional o disponibilidad es porque nosotros lo ingerimos y en este caso el nutriente o el alimento como tal que estamos ingiriendo se absorbe y pasa al final a la sangre. Estamos hablando de que realmente está biodisponible, o sea, no se está perdiendo la eficacia de ese nutriente del alimento por los jugos gástricos, como ahorita me mencionaron, y entonces está biodisponible, ¿para qué? Para hacer las funciones que nosotros requerimos. Entonces ahí estamos hablando de que a eso le podemos llamar, por ende, un alimento funcional, por esa biodisponibilidad que tiene. Esa es una característica y es para todo, ¿eh? Yo creo, no sé si ustedes lo han escuchado, pero por ejemplo, se ha hablado mucho de los probióticos, de los microorganismos que se utilizan para la microbiota intestinal. ¿Cuál es lo importante de estos microorganismos? Que realmente lleguen al intestino y que hagan la función que les corresponde. Pero, ¿qué es lo que puede pasar en el camino cuando nosotros ingerimos? Pues que muchos microorganismos se pierdan antes de comenzar a hacer las funciones correspondientes. ¿Por qué? Por lo que me acaban de decir a ustedes. Los jugos gástricos, ¿qué más puede influir para que se pierda la actividad de estos probióticos? Exactamente, el que haya otro tipo de microorganismos patógenos que puedan inhibir la actividad de estos probióticos. Entonces, les digo, va a ser funcional en medida de que lleguen al torrente sanguíneo y se lleve a cabo todas las funciones que se requieren para él. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ya casi nos vamos, ya despiértense. Ok, fíjense bien. Cuando hablamos de este tipo de alimentos funcionales y que les digo que es muy parecido a las fuentes, a los nutracéuticos, aquí entra un poco lo que preguntaba Iram, que si tienen que ser forzosamente naturales y no siempre. Pueden ser nutrientes aislados. Ahorita les puse el ejemplo del caso del, ¿cómo se llama? Del licopeno. Puede ser un nutriente aislado del tomate y que después se pueda vender como un suplemento. Pueden ser productos herbarios también o algunos alimentos procesados. Aquí entran un poquito ya aquellos alimentos a los cuales se les adicionan algunos que se pierden. ¿Por qué? Pues se pueden perder precisamente por el tipo de tecnologías que se utilicen para generarse. En el caso de los cereales, ¿cómo es que pierden una gran cantidad de nutrientes? ¿Podría ser al secarse, maestra? ¿Al secarse? ¿O no? No. Por la deshidratación. Sí, pero en este caso de los cereales que pregunté, ¿cómo es que puede ser, o sea, un alimento al ser procesado? Por eso les digo, la tecnología aquí es muy importante porque la tecnología va a ayudar a ¿Saben qué? La otra semana, a partir del martes, vamos a utilizar una de esas cuentas. O si no, nos cooperamos de 10 pesos, maestra. No, el martes, pero fíjense bien, les voy a pedir que entren a Moodle y que consulten el link ahí que les voy a poner en la siguiente clase para que ya no nos esté pasando todo esto porque sí es bien fastidioso. Sí, maestra, pero ya,
Usted es la jefa y la tienen así, maestra. No, hombre. No, pero los otros maestros sí tienen su cuenta premium, que primero los asegura. Fíjese, todos menos usted. Pues no, yo los muy mal. aseguro primero a los maestros. Debe ser al revés. No. Primero ellos y luego ya. Luego los dientes y luego los parientes, maestra. No puedo hacer eso. Ya fuga. Ya vamos a acabar. Esperen tantito, ya están entrando. Bueno, recording in progress. Porque si no, luego se me van las ideas, muchachos, no sean así. Ok, entonces fíjense bien, cuando hablamos de nutrientes aislados, pues ya les dije ahorita el caso del licopeno, que puede ser un nutriente que se aísle y ya después se le da otro tipo de proceso para que pueda ser consumido. Pero yo hablaba de los alimentos procesados, que también pueden ser nutracéuticos, y yo les ponía el ejemplo de los cereales. ¿Por qué pueden ser alimentos procesados? Pues porque estamos hablando de que hay algunos que pierden una gran cantidad de nutrientes mediante el proceso y es necesario añadirlos. Conocemos algunas bebidas lácteas en las cuales se añaden ciertos ingredientes para que lo hagan un alimento funcional, pero también ahorita que les pregunté lo de los cereales, ¿cómo es que pueden llegar a perder una gran cantidad de nutrientes y posteriormente se les tengan que agregar? ¿Por qué? Porque los cereales llevan un proceso de descascarillado, ¿sí? Entonces, al llevar a cabo ese proceso de descascarillado, ahí es donde se va una gran cantidad de nutrientes. Por eso se les tienen que adicionar de forma extra. Imagínense un arroz. ¿Han visto, conocen el arroz integral? La verdad es que no. ¿No lo conocen? Sí, ¿No? Sí. Pues un día compren. Ok, el arroz integral, por ejemplo, todavía viene con su cáscara. Imagínense el arrocito con una cascarita que lo está recubriendo. Es un alimento al cual no ha tenido ese proceso de eliminación de la cáscara, pero lo que consumimos normalmente, esas bolsas de arroz que compramos en el supermercado, pues tienen, que lo vemos blanco, es precisamente porque ya pasó por esta etapa de descascarillado y por eso es deficiente en algunos casos de algunas vitaminas. Entonces, en el caso de sopas y bebidas, les digo ahorita, las bebidas lácteas son algo muy común de alimentos a los cuales se tienen, ya una vez que se procesan, se tienen que adicionar ciertos ingredientes que los van a hacer alimentos nutracéuticos. ¿Pero por qué? Pues porque se le están añadiendo nutrientes extra, ¿ok? Por esos procesos por esas tecnologías que se utilizan para procesar a estos alimentos. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Preguntas? Sí, maestra. ¿Preguntas, dudas? Esa cascarillita que tienen, por ejemplo, lo que mencionó del arroz y de otros cereales como el trigo, no es lo que se llama comúnmente el salvado. Así es. Sí, ¿verdad? Eso es. Así es. Entonces, fíjense bien, generalmente ese tipo de cascarita se quita. Luego lo vemos en algunos alimentos, por ejemplo, como las harinas integrales, donde se les adiciona. Sí, entonces ahí ese es otro tipo de alimentos. Dígame, ¿algo iba a comentar? Sí, maestra, tengo una duda. Entonces, ¿alimento funcional y nutracéuticos es sinónimo? Es sinónimo. Ok. ¿Sí? Nada más grábense bien que cuando hablamos de un funcional, estamos hablando del alimento como tal, pero no podemos dejar de lado que un nutracéutico puede ser el alimento como tal o la parte de un alimento que se aísla para que tenga una función contra para prevenir alguna enfermedad. ¿Sí? Ok, maestra. Perfecto, muchas gracias. Ok, muy bien. Jóvenes, díganme si hay dudas hasta aquí, porque ya no quiero avanzar y vamos a tener examen la otra semana, ¿eh? Ya tenemos muchas definiciones. ¿Sí? ¿Puede regresar? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Anterior? ¿Ahí? Sí, a esa, pero... ¿Cómo? Sí, ya nos hace falta. Sí, porque usted nomás está platicando. No. Sí. No. Estoy tomando participaciones de todo lo que hacen y dicen, ¿eh? Ténganos piedad, maestra. A Irán ya se la quité. Tu hermana.
Ok, entonces, hasta aquí estamos bien. Es que la parte de introducción, pues ya la vimos. Dígame, Huguito. Creo que preguntaba Alicia, pero creo que escuchó muy bajito. ¿Cuál era el concepto de biodisponibilidad, maestra? Otra vez. Sí, no entendí. Ay, acuérdense que les dije, la biodisponibilidad es cuando nosotros ingerimos un alimento, ¿ok? Entonces, al ingerir un alimento, el nutriente que nosotros ingerimos, el cuerpo la va a absorber, ¿sí? Se van a realizar diferentes tipos de procesos biológicos, bioquímicos, fisiológicos, ¿sí? Pero si en el intestino este nutriente se absorbe y pasa al torrente sanguíneo, entonces estamos hablando de que alcanzó una disponibilidad elevada. Estamos hablando de que es disponible. Pero de forma contraria, si este alimento entra, se desnaturaliza por enzimas, por jugos gástricos o lo que sea, y ya no pasa el nutriente correspondiente al torrente sanguíneo, entonces estamos hablando de que ya no tiene una alta disponibilidad. Entonces podemos decir que no es un alimento funcional. ¿Por qué? Pues porque no está previniendo de diferentes tipos de enfermedad. Entonces, ¿queda clara hasta ahí, Alicia? ¿O la reburujé peor? No, sí, creo que sí. No me diga que cree que sí, dígame que sí o no. Sí. A ver, explíquemelo. Por ejemplo, que el alimento es biodisponible cuando se aprovecha, como quien dice, al máximo sus nutrientes, ¿no? O sea, que realmente nos sirve. Así es. Ok. Pero que acuérdese que llegan al intestino, hacen las funciones correspondientes y luego se van al torrente sanguíneo. Entonces estamos hablando de que sí es una disponibilidad alta. Ok. ¿Sí? Entonces, para ser disponible, sí o sí tiene que pasar a través del torrente sanguíneo. Tiene que llegar allá fuercita. Y si entonces la fibra puede considerarse funcional. Sí. Así es. Sí. Okay. Sí, ¿por qué? Porque acuérdense que cuando hablamos de funcional, no solamente es lo que conocemos como que nos va a hacer una limpieza, ¿no? Sí, pero sí nos va a ayudar a prevenir algún tipo de enfermedad como lo que mencionábamos ahorita, como el cáncer de colon. Pues ahí estamos hablando de que sí es funcional. Sí. ¿Ok? ¿De qué va a depender también, jóvenes? Porque yo ahorita estoy hablando de que llega al torrente, de que debe llegar al torrente sanguíneo. Pero ¿de qué va a depender, por ejemplo, que yo consumo un alimento que es considerado funcional, que yo lo consuma y diga, a mí sí me hizo efecto, y que me diga, listo, a mí no me hizo efecto? ¿De qué puede depender? De la digestión. Sí, o sea, en gran parte puede ser de la digestión. ¿Qué es lo que pueda provocar que no sea funcional en usted y en mí sí? Esa digestión, ¿qué defecto puede tener? Puede ser que a lo mejor usted sí tiene un buen consumo de agua y a lo mejor yo no tomo agua. O puede ser también de que puede estar yo más bajo estrés. O mi alimentación. Así es. Y acuérdense que al final de cuentas va a impactar en la microbiota intestinal. Por eso es bien importante que quede claro que la microbiota también influye en cuestión de la colonización de patógenos, porque si tenemos una mayor cantidad de patógenos, significa que nuestra microbiota anda para llorar. Y eso al final de cuentas, ¿qué va a hacer? Que un alimento funcional que ya está a lo mejor estudiado como funcional, lo sea o no lo sea, dependiendo de esa microbiota intestinal. Y de esa alimentación que dice Liz, y del estrés, y de la falta de agua, de mi tipo de alimentación, y de la falta de movimiento. ¿Ok? O ya defecto de fábrica, de plano. ¿Sí? Jovenazos. Sí, maestra. Muy bien, entonces los voy a dejar. Pórtense bien, que tengan... Dígame, Huguito. Maestra, ¿podemos hablar ahorita, bueno, en privado, maestra? Sí, claro que sí. Entonces, jóvenes, que tengan bonito fin de semana, cuídense mucho. Yo también me puedo decir algo. Sí, pórtense bien. Tenga bonito bien. fin de semana.
Nos vemos, Miss. Nos vemos, maestra. Hasta luego. Bye. Bye. Ahora me voy a quedar yo a escuchar el chico. No, ya se van a quedar las de Miguel, Huguito. No se crea, ya me voy, bye. Bye, cuídense mucho, niños y niñas. Jesús, dígame. Es más, déjenme, ya dejo de grabar porque pues ya... Recording Déjame voy a un lugar donde no haga ruido. Ya llovió.